¡Ey! ¡Peter! ¿Cómo andás, Barrilete? ¿Cómo andás, Peter? ¿Cómo está la cosa por allá? Y mirá, loco, lo que tenemos, los muchachos de Liverpool, los tenemos de día. Primer tiempo, vamos a hablar de los Beatles. Sí, Muy bien. tenemos a los muchachos de Liverpool en general y tenemos a uno en particular, Barrilete, en este capítulo 13 de la Pichinguita Eterna. ¿Cómo andás, Barrilete? Bien, acá, con harto calorcito, ya está llegando el verano, así que aquí ya cambiando un poco de tema, vamos a meternos hoy día con los Beatles, particularmente con John Lennon, dado que la próxima semana se van a cumplir ya 40 años de la muerte de John Lennon y queremos, como siempre, tratar de rendir un pequeño homenaje desde la tribuna que nosotros tenemos, agradecerle a nuestras amigas, a nuestros amigues, a nuestros amigos que nos están viendo. Entendemos que hay veces que no nos pueden ver siempre porque la época del año lleva a que uno esté concentrado en otras cosas y súper ocupado, pero nosotros vamos a seguir adelante, vamos con John Lennon en este primer tiempo. En el segundo tiempo vamos a hacer un misceláneo con algunas cositas que están pasando y nada, pues Peter, Potter, Guille, Obli, Gamba y Peter P. Desde acá yo te mando un abrazo, como siempre decimos, somos la Pichinguita Eterna, un par de hueones que... Y nos gusta hablar como boludos. Ey, ya Peter, contame, pero antes de contarme cualquier cosa de John Lennon, déjame, vos sabés que yo tengo que hidratarme. Sí, Barrilete, mira que semana larga la semana, especialmente ahora en diciembre. Barrilete, si para mí es un poco larga la semana, yo me imagino para vos con la niñita, Barrilete, tenés que ponerle el Lili venir, Barrilete. Vos y la comandante, vos y la comandante. Aunque hay veces que juego paradito, paradito Sí, distribuyendo el juego. Yo me imagino ahí la comandante es tu volante mixto, loco, pisando las dos áreas, ahí recuperando, habilitándote a vos arriba para que vos La comandante está con las clases en línea y con la corrección de pruebas Calatus, así que el que ha tenido que hacer el trabajo sucio ha sido Barrilete, ha tenido que bajar unos metros y empezar a jugar, loco, pero todo sea por las nenas y por la comandante, así que un saludo por ella. Sí, saludos por la comandante, también por la reina, por la reinita, hija. Sí, la reinita. Oye, Barrilete, yo me puse la tele allá atrás, que está mío, para hacer una cosa con la Pichinguita Eterna Channel y no me funcionó. Y la reinita está con la media hueja, viste que está con la tele del living. Y más rato me van a pegar, Barrilete, pero no le conté a nadie. Oye, entonces, un cariñito para la Queen, desde acá. Sí. Queen, Sí. no se enoje con el Peter No, trató de por hacer... favor. Trató de hacer una morada. ¡Salud, Peter! Voy Ya, con la salud, primera. Barrilete. Tenemos acá a los muchachos de Liverpool en la música de fondo. Y tenemos a John Lennon de invitado. John Lennon. Y eso, como tú lo dijiste, Barrilete, desgraciadamente él murió y nos dejó el 8 de diciembre, habiendo cumplido 40 años. Y bueno, John Lennon nació el 9 de octubre de 1940, mientras transcurría la Segunda Guerra en Inglaterra y en Europa, ¿ya? Él fue hijo de un marino mercante y desgraciadamente por esta cuestión de la guerra él pudo pasar muy poco tiempo con su padre. Cuestión que a los pocos años de que él había nacido tuvo que criarse prácticamente casi toda su vida con su tía, ¿ya? Fue en ese año, por ahí por el año 55, 56, que John Lennon, con la ayuda de su tía, él logra algo así como una beca a la Escuela de Artes de Liverpool. Y es ahí donde forma su primera banda, siendo un liceano, siendo un muchacho de enseñanza secundaria, forma su primera banda que se llamaba Los Quarrymen, que era el sobrenombre que tenía en ese tiempo en el liceo, que era la Escuela de Artes de Liverpool. Y fue en julio de 1957 donde conoce a su hermano de su otra mamá, al Paul, que también era estudiante de ahí de ese liceo. Desgraciadamente pasaron un año después de eso y en el año 1958 Paul se entera
de que su mamá sufrió un accidente. No, perdón, John Lennon se entera que su mamá sufrió un accidente y falleció. Y el accidente fue producto de un policía que cometió una estupidez manejando, y desde ahí se empieza a gestar, si bien desde antes ya tenía problemas por el papá semi-ausente, al momento de su mamá fallecer, hay cuestiones en su personalidad que se empiezan a forjar y que luego se verían reflejadas en su música. Una cuestión como de apatía, de enojo permanente, cuestión opuesta, por ejemplo, lo que veíamos con Paul McCartney, y por eso que producían un equilibrio tan bueno luego con los Beatles. ¿Ya? Fíjate que yo me quiero detener un poquito ahí en esa historia. Hace unos tiempos, muchos años atrás, hace como 15 años atrás, 14 para ser exacto, yo estaba haciendo una práctica en un centro diurno de salud mental. Y dentro de las conversaciones que tenía con los profesionales que estaban ahí, hablábamos del caso de John Lennon, cómo había sido John Lennon. Para muchos había sido alguien que había sido un resiliente, alguien que había podido superar todo esto, pero en el fondo no es que lo superó, sino que cuenta, claro, fue un adaptado más que un resiliente, lo ocultó, y la catarsis que él podía hacer era por medio de la música, por medio de su arte. Hay catarsis que se hacen a veces de otra forma. Él encontró una catarsis que terminó siendo beneficiosa tanto para él como para todos nosotros que nos gusta la música. ¿Sabes que hay otro evento que también fue triste y que también marcó mucho la vida de John Lennon? Ellos empezaron a formar la banda como tal, que nosotros llegamos a conocer de los Beatles en el año 59, porque Paul McCartney trae a un amigo de él, un muchacho joven que estaba recién ingresado a este liceo, a la Escuela de Arte de Liverpool, que se llamaba George Harrison. Un tal el Jorge. Pero estaba súper terrible verde, pues, tenía aproximadamente 13, 14 años, y John Lennon no lo pescó, pero ni en bajada, pues, y como Paul McCartney tenía una vuelta de tuerca más artística, dijo, pero deja por lo menos hacerle un casting. Así que le propusieron a John Lennon, oye, déjalo que toque una canción y ahí tú dices. Y bueno, George Harrison tocó su temita y quedó. Y ya en ese momento eran 3. Y el baterista que tuvieron en los años 1960 era Stuart Sutcliffe. Él fue el primer baterista de los Beatles. Pero desgraciadamente, en abril de 1962, él sufre una hemorragia cerebral, barrilete, teniendo 21, 22, 23 años. Y se muere el que fue el primer gran amigo de John Lennon. Entonces le sumamos a que él creció prácticamente con un padre ausente, creció con su madre que falleció cuando él era un muchacho, y ahora uno de sus primeros y más grandes amigos también se muere. Entonces en su personalidad se empieza a gestar un dejo primero de enojo, que se ve como rebeldía, pero él era, y también un dejo de melancolía y de tristeza, que siempre estuvo, y se va a explicar, y esto tiene sentido después, cuando él conoce a Yoko Ono y cómo se enamora tan perdidamente de ella, porque es primera vez en mucho tiempo que él encuentra aceptación y amor, que no tuvo a su juicio por mucho tiempo, pero eso lo vamos a ver un rato más. Entonces ya sabemos que en el 62 falleció el primer baterista de los Beatles, y fue ahí mismo cuando llega Ringo Starr, y ahí se terminan de conformar los Beatles, para en el 63 sacar su primer disco. Oye, Peter, comentario. Yo te voy a ir aportando con unos comentarios nomás aquí, que me hizo la tarea, fuiste vos, Así que, oye, los Beatles... No, ¿sabéis qué? A mí me pasan cuestiones con los Beatles, su música es terriblemente buena, pero al tener... Es muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, con Pink Floyd. Que a mí me gusta mucho Pink Floyd, pero es una bestia con 2 cabezas. Y tienen 2 almas. Por ejemplo, tú puedes ver en algunos discos una influencia más rockera, más progresiva y una propuesta más contestataria, que era absolutamente el hilo de John Lennon.
pero después tú puedes ver en otros discos que son más suaves, son un poco más románticos, son más hacia los afectos y a las cuestiones de la vida. Y más melódicos, incluso sus sonidos son más melódicos. Sí. No tan estridentes como... Pero a mí me pasa algo con los Beatles. Los Beatles, si pudiéramos llevarlo a nuestra época, era una boy band, unos Backstreet Boys, unos New Kids on the Block. Sí. Sin querer contar que tú bailaste como New Kids on the Block, pero no vamos a contar eso en otra historia. Como los NSYNC, eran como ese toque en un primer momento, sí. Y es bien interesante ver ese cambio que hacen ellos durante su historia, como músicos. Hay un hito que marca, creo yo, un quiebre en la evolución musical de los Beatles, que es, déjame primero, mira, en el año 63 John Lennon conoce a su primera esposa, se casa con su primera esposa, que era que era Cynthia Powers, que la conoció. No me digas que John es como Barrilete, que es de segunda nupcia. Callaste la boca, Barrilete. Sí, él primero conoció a esta niña que era inglesa, y la conoció en el liceo y fue su primer amor, y tuvo su primer hijo con ella, el John Lennon. Pero la cuestión no funcionó. Luego, en 1966, los Beatles vienen por primera vez a Gringolandia. Pero estos eran, como tú dijiste, Rodrigo, estos eran los Beatles más melódicos, más más tranquilos. De hecho, tú puedes ver su ropa, visten todo igual, se peinan todos igual. Todavía eran una cuestión más o menos orquestada. Empaquetadita. Exactamente. Y de hecho, la gran mayoría de su influencia era básicamente con mujeres jóvenes. No tenían un impacto a los hombres, y especialmente hombres mayores, ya adultos, jóvenes, porque su contenido y su mensaje no era muy penetrador. Pero en el año 1967 los Beatles se encierran a... ¿Cuál es el disco que hicieron en el 67? El Sgt. Pepper. Y se van a los estudios Abbey Road. Y fue a ese mismo lugar donde conocieron a unos cabros de la universidad más locos que vos mismos, los Pink Floyd. En el 1967 se conocieron en Abbey Road. Pink Floyd estaba grabando, si no me equivoco, por ahí lo tenía anotado, el Piper at the Gates of Dawn. Los últimos años de los años 60, todo lo que hizo Pink Floyd fue experimental o progresivo. Y fue en ese periodo que los Beatles conocieron a Pink Floyd y se fueron en otra ola. Empezaron a probar otros sonidos, empezaron a probar el LCD Barrilete, que les traería consecuencias después. Ellos lograron conocer ahí a Syd Barrett de Pink Floyd, y también lograron conocer a este monquizado de Roger Waters. Y Roger Waters con John Lennon hicieron muy buenas migas porque eran básicamente lo mismo. Eran tipos contestatarios, tipos que entendían la música más allá de simplemente los chascones, la guitarra y la batería, sino que tenían una obligación. Mientras que Syd Barrett se caracterizaba o se conectaba más con Paul McCartney por hacer una cuestión más melódica, otro tipo de rock. Pero fue ahí, en el año 67, que mientras los Beatles hacían el Sgt. Pepper y los muchachos de Pink Floyd hacían el Piper at the Gates of Dawn, que The Beatles empieza a cambiar. Y John Lennon empieza a desarrollar otra cuestioncita más que él tenía como parte de su liderazgo y la parte de su propia carrera personal. Sí, ahí yo siempre he creído que en estas sociedades, no tan solo en la música, sino que en la vida en general, hay uno que es un técnico, el estudioso, el metódico, el concentrado, y que por otro lado tenía el talentoso. Este tipo
que brilla, pero que no tiene ni la metodicidad ni la técnica del otro, y que ese complemento son los que nos permiten a nosotros aprovechar de grandes momentos. Y no estoy hablando tan solo de lo musical, estoy hablando de lo deportivo e incluso lo laboral. Y creo que esto que tú nos estás mostrando representa eso, representa alguien que era muy estudioso, muy metódico, muy técnico, con alguien que era brillante y talentoso. El talento sin la técnica de nada sirve. Y la técnica pura y dura no llega a los niveles que el talento puede llegar a alcanzar. Creo que exactamente esa combinación que tú estás hablando fue lo que nos permitió a nosotros disfrutar de la que para los entendidos de la música, no para nosotros, ya que para los entendidos de la música es la banda más grande del rock. Y tiene que ver con eso, porque junto con esta evolución que fueron desarrollando, había una complementariedad entre sus miembros que permitía que fueran evolucionando, y no tan solo cambiando, sino que evolucionando, no tan solo tal como tú dices, los sonidos, sino que también en las letras y en la propuesta. Sí. Es interesante, desgraciadamente también, en el caso particular de Pink Floyd y de los Beatles, el LSD también juega un tema, porque parte de la psicodelia y parte de la búsqueda de los nuevos sonidos tenía relación con que tenían que estar por ahí arriba todo el rato. Y eso empezó a afectar, desgraciadamente, la relación que tenían los Beatles como banda. Porque fue en ese momento, con la influencia de Roger Waters, que John Lennon empieza a considerar hacer cosas solo. También fue en el año 66 que John Lennon conoce a la Yoko Ono. Me da rabia esa monquisauria, Barrilete. Me da rabia, pero bueno. Y fue ahí, es una historia de amor bien rara, pero él cayó completamente enamorado de ella y encontró un refugio en esa mujer. Encontró un refugio en ella y no sé, quizás fue por las pérdidas o por las ausencias que tuvo en su adolescencia o en su niñez, que encuentra la felicidad con Yoko Ono, y ella tiene una influencia muy grande en sus decisiones, que trajo como consecuencia, desgraciadamente, en el año 1970 la separación de los Beatles, pero no sin antes de que ellos hicieran los discazos que hicieron. Pues tenemos que el 67 hicieron el Sgt. Pepper, y ya desde el Sgt. Pepper en adelante nos encontramos con otra banda, una super banda. Tenemos el Sgt. Pepper, tenemos el álbum Blanco, que también se llamó Los Beatles, en el 68. En el 69 tenemos el Let It Be, y también en el 69 tenemos el que a mí por lo menos más me gusta, que es el Abbey Road, que vuelven a coincidir el año 1969 con Pink Floyd en el estudio, y ya se van en la volada y ya es otra banda. Desgraciadamente, al mismo tiempo ya habían empezado a hacer otros proyectos personales. John Lennon estuvo en una película que se hizo el año 68, y en esa misma película hay una escena en la cual él toca con Eric Clapton, ¿cuál es el otro? Y con Keith Richards de los Rolling Stones. Entonces ya el guitarrista. ¿Ah? El guitarrista de los Rolling Stones. Sí. Entonces ellos empiezan a buscar, y de hecho ellos ya se habían dado cuenta en el año 69 que el proyecto se estaba acabando, y fue ese año 69 donde ellos hicieron el concierto en el techo, el rooftop concert, que es el que puse ahora, que se escucha atrás, y fue al mismo tiempo que hicieron el Abbey Road, porque sabían que se le estaba acabando el tiempo y querían aprovecharlo y dejar algo grande antes de que el fin llegara. Fíjate que estaba buscando ahora una información, no la logré encontrar, pero en el disco del 68 que tú nombraste, no me recuerdo cuál fue el que nombraste. El álbum Blanco.
Guay. Creo que en ese disco aparece una canción que se llama Hey Youth, que la letra es de Lennon, perdón, de McCartney, ¿ya? Y cuenta la leyenda, yo no sé si será cierto, cuenta la leyenda que Lennon, o sea, McCartney llega con el disco y esa canción que me gusta, Get Back. De hecho, mira, yo estoy viendo el video mientras conversamos, Barrilete, y aquí ya se ve algo completamente diferente a la primera etapa de los Beatles, que eran todos con la misma ropa, el mismo corte de pelo. Acá los cuatro, cada uno se viste como quiere, cada uno llegó por su cuenta, ya no son una banda y quizás ya ni siquiera eran amigos, simplemente estaban tocando juntos, tenían una obligación y hacían algo que les gustaba, pero no eran un núcleo, sino que ya cada uno había empezado a tomar un camino propio. Para terminar la historia, irnos de plano con John Lennon solista. Llega Paul McCartney y dice, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo esta canción, pero creo que algo le falta. Y John Lennon le dice, pero agrégale. La. Ese fue el aporte de John Lennon a esa canción y resultó ser el éxito que terminó. A lo mejor sin ese la no hubiese llegado. Entonces, ahí tú veis el talento complementándose total y absolutamente con la técnica. Bueno, ¿y sabéis qué pasa, Barrilete? Ya en el año 70, ellos deciden definitivamente separarse. Y John Lennon toma un camino que a mí me parece súper interesante. Él se viene a Gringolandia con la Yoko Ono a buscar una hija que tuvo Yoko Ono de su primer matrimonio, a principios de los años 60. Y en esa búsqueda él se encuentra con todos los temas sociales que estaba viviendo Estados Unidos. Por una parte tienes en el sur de Estados Unidos la lucha de los afroamericanos por sus reivindicaciones y sus derechos sociales. Y eso trajo como consecuencia el asesinato de Martin Luther King. Y por otro lado tienes en las grandes ciudades de Estados Unidos, de California, en Nueva York, en Washington y en todas las grandes ciudades de Estados Unidos, las protestas que se estaban dando producto de la guerra de Vietnam y cómo le estaban dando a Richard Nixon desde el año 68 en adelante. Y John Lennon fue investigado por el FBI desde los años 70 hasta el año 74, 75 y me parece que también por la CIA, producto de que él tuvo una amistad con un grupo que se llamaba Los Siete de Chicago, que eran los articuladores de estas protestas que tenían como objetivo en la elección del 72 sacar a Nixon de la Casa Blanca, que no ganara la reelección. Y entonces él forma parte de este movimiento y de vez en cuando ellos se reunían, él participaba en las tocatas y traía un tema de paz, pero John Lennon nunca entendió lo que él estaba siendo usado por un propósito. John Lennon, para él, prácticamente él estaba buscando paz. Él quería que la guerra se terminara, pero este movimiento de los Siete de Chicago era un movimiento de una izquierda prácticamente casi anárquica, que no solamente quería derrocar a Nixon, sino que quería establecer un nuevo tipo de Estado en Estados Unidos. Y por eso fue que el FBI, la CIA, lo investigó a él, intervino los teléfonos, fue bien heavy. Y fue producto de esto, y él decidió retirarse por 5 años, desde el año 75 hasta el año 80, que él se retira con la Yoko Ono y se borra completamente. Pero recordemos también que hay un contexto no tan solo norteamericano, sino que un contexto internacional en donde el comunismo y el socialismo fue perseguido. O sea, no hay que olvidar que en esos primeros 5 años de los años 70 surgieron todos los golpes de Estado en Sudamérica, que fueron orquestados desde Estados Unidos por este temor, por esta paranoia de que el comunismo pudiera llegar o este segundo mundo, el socialismo, pudiera llegar a tener algún tipo de impacto. Quizás los únicos países que se mantuvieron al margen o que lograron resistir esta
invasión norteamericana, estadounidense particularmente, fue Cuba y Venezuela, de alguna forma. Todos los demás países de Sudamérica terminaron sucumbiendo ante esto. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa con John Lennon no es de extrañarnos. Es lo que pasó acá en Chile, es lo que pasó en Argentina, es lo que pasó en Perú, lo que pasó en toda Latinoamérica, con estas excepciones que yo acabo de mencionar. Esa persecución de los artistas, sobre todo de más que de los artistas, en particular de este pensamiento libre, es una cuestión que es propio de los años 70 y que ahora, en estos momentos, a lo mejor no es tan notoria, pero sí un poco más sofisticada. Se sigue pensando que el artista que piensa, que aquel pensante, tiene que ser alguien reducido y, por así decir, perseguido para que no encienda la llama de la revolución, por así, la chispa de la revolución. ¿Ya? Pero dale, no me quiero ir por ese lado. Estamos con Jorge. No, es que eso fue gran parte de la etapa de John Lennon solista. Él hizo música que de hecho tenía mucha influencia de la Yoko Ono. Hay como 3 o 4 discos que él hizo con la Yoko Ono que son puros ruidos. Son ruidos, son gritos, son... Es que es muy chistoso porque hay un capítulo de Los Simpsons en donde los borbotones. El capítulo de los borbotones. ¿Ya? ¿Cómo se llama el borracho? Barney llega con una Yoko Ono. ¿Sí? Les muestra el nuevo sonido que quiere probar. Y eran puros chanchos. Y es lo que tú decías, que la Yoko Ono es la que provoca la separación de los borbotones. Y él hay como 3 o 4 discos con ella y son súper raros, pero productos que eran discos de John Lennon. Él vendió muchos discos y pasó de tener mucha plata a ser casi multimillonario sin buscarlo, pero de vez en cuando se tiró por un par de discos solistas. Por ejemplo, en el año 71 está el Imagine, que está obviamente la canción que todos conocemos, que se supone fue inspirada por Yoko Ono, pero él la escribió. También en ese mismo disco está el Power to the People, me parece. Entonces empezó a sacar discos casi todos los años, desde el año 70 hasta el 75. Paréntesis, ahí te das cuenta de la influencia y de la importancia que tuvo los Beatles, no voy a decir bien, que tuvieron los Beatles a nivel mundial. O sea, imagínate que tú estés comprando un disco de un jugador que se está tirando chanchos, por así decirlo. De hecho, hay un movimiento acá en Estados Unidos que es la polera que yo tengo puesta hoy día, que es el movimiento de los Dreamers. A ver, mostrala de nuevo, pero no, porque el Oli todavía no está invitado a este show. Solamente un poquito de gamba nomás. Pero hay un movimiento acá que es el movimiento de los Dreamers. ¡Cállate la boca! Déjame disfrutar este momento, loco. Y ese movimiento está inspirado un poco por esa canción Imagine de John Lennon. Y básicamente son los niños que llegaron a Gringolandia con sus papás cuando eran muy niños, pues tenían 2, 3 años, y si bien no son ciudadanos legales americanos, han vivido toda su vida en América. Entonces ese movimiento encontró en Imagine un himno y una motivación para llevarlos adelante a intentar lo que posiblemente se dé como un hecho ahora con Joe Biden, lograr la ciudadanía o al menos una residencia legal. Es increíble que la canción que uno más recuerda o que la que más ha sonado en la radio, y cada vez que uno habla de John Lennon aparezca Imagine. Sí. Sin ser su mejor letra, su mejor melodía, pero quizás tiene que ver con con lo transversal que es su letra. O sea, cómo es, no es una letra que pase de moda, no es una letra que sea anacrónica, todo lo contrario, es sincrónica con cualquier momento y con cualquier tiempo, con cualquier revolución o con cualquier necesidad social
porque lo que él busca, lo que él dice que se busca, o lo que él espera que se logre, es un mundo sin necesidades. Y en el fondo, eso es lo que a veces uno también le gustaría, ¿cachai? Es una utopía, ¿ya? Es la búsqueda de la utopía constante, creo yo, y esa búsqueda de la utopía por eso hace que ese tema sea atemporal, que no tenga un momento, ¿cachai? Porque hay temas que tienen su momento cuando se refieren cuando describen un momento histórico. Él lo hizo pensando en las guerras que estaban aconteciendo en ese año, pero trasciende la guerra misma y nos permite mirar otras desigualdades, otras guerras, otras luchas que se dan. Sí. Bueno, y pasan entre los años 71 y 74, 75, él saca varios discos. De hecho, un disco muy bueno que no es muy conocido es el Wall of Bridges, que él hizo con Elton John en el 74. Y tiene un par de cancioncitas buenas. Y ahí después de eso él tiene una historia muy rara. Se va por un par de semanas o meses con la secretaria, autorizado por la Yoko Ono. No tengo idea cómo es eso, pero él tiene una volada ahí con la secretaria y la Yoko Ono le da permiso. ¡Ey! No tengas ninguna idea, vos, Barilete, ¿eh? No. No quiero hablar con el Potter. No, el Potter no está, este huevón. Especialmente ahora que viene Navidad y el Broly y el Gamba están comiendo mucho, el Potter está... No, callate la boca, loco. Ya, bueno, continúa. Por ahí por el 75, él se abuena una vez más con la Yoko Ono y se van, se separan, se aíslan y entienden que el tema con Richard Nixon, una vez que Richard Nixon se fue a la Casa Blanca y el tema de la guerra de Vietnam se resolvió, ellos decidieron apartarse y darle tiempo de calidad a su matrimonio y a su hijo. Y fue en el año 1980 que él saca el disco Double Fantasy. Y se da algo súper curioso y a la vez triste. Y él saca este disco por ahí por octubre, noviembre de 1980. Y se encuentra con un tipo que lo iba a ver regularmente a la puerta de su edificio donde él vivía. Y él, desgraciadamente, él pensó, nuevamente el FBI me está buscando, nuevamente el FBI me está siguiendo las pistas. Entonces él empieza a establecer una relación con este compadre, a tal punto que una vez este compadre llega con unos discos y él se los firma. Y John Lennon lo mira ese mismo día y le pregunta, ¿quieres algo más de mí? Y el tipo le dice que no, pero desgraciadamente John Lennon vuelve a la noche y se acabó la historia por Barrilete. Y esos discos ahora hace poco tiempo fueron subastados, hace pocos días atrás. Sí. Increíble. No, increíble cuando el fanatismo te lleva a esos niveles. Sí. O la ambición también. Porque estaba conversando el otro día con mi hija mayor que está por acá en estos días. Tú cachaste en las fotitos. Conversaba con ella de la historia de Selena. Ya. También, muy parecido. ¿O no? Es increíble cómo dimensiones tan lejanas. ¿Sí? Lo mismo le dije. Música rock, música latina, asesinados por sus fanáticos con un arma de fuego. Sí. Y él hay una entrevista, el apellido de este mosquisaurio era algo así como Chapman. Y hay una entrevista en la cual él dice, yo quería ser conocido como John, o algo así. Y desgraciadamente él encuentra en el asesinato de John Lennon por la espalda, metiéndole algo así como 4 o 5 balazos, él encuentra notoriedad y encuentra validez a su propia vida a través de ese evento. Y fue ahí donde desgraciadamente termina la historia de John Lennon, teniendo no más que 40 años. Su vida fue desde ya los 16, 15 años, fue arriba del retrato. Pero si bien su estilo y su música personalmente no nos tocó mucho, era necesario recordarlo y darle su lugar. Un alto ahí. Primero, volver a reiterarte que él murió a la edad que nosotros dos tenemos. Sí. Nosotros dos tenemos.
Y lo segundo es decirte que sin Lennon, sin los Beatles, no hubiésemos tenido el especial grunge que tuvimos hace unas semanas atrás. No hubiésemos tenido el rock como lo conocemos ahora. Y eso es bien importante. Siempre se habló de una disputa entre los Rolling Stones y The Beatles. Sin los Beatles no hubiesen existido los Rolling Stones. Sí. Te guste o no te guste. Los Beatles y John Lennon, el legado que tienen, al margen que no compartan su música, no se puede negar, es algo inobjetable. Sí. Tal como tú dices, hasta ahí llegó su historia, y qué pena que haya llegado hasta ahí. Qué pena que haya llegado hasta ahí. Nació, o sea, él murió cuando nosotros llevábamos, ¿cuánto? 6 meses de vida. Sí. En mi caso 6, en tu caso 8 meses. Sí. Bueno, para ser más exacto, en tu caso 7 meses con 20 días. Para que cachico. Sí, y esa es más o menos la historia de lo que pusimos, lo que te pudimos traer. Hay mucho más, pero era importante tratar de creo yo, en tratar de traer cómo él nació, en qué ambiente familiar creció y cuáles fueron las razones por las cuales él era como era. Oye, Peter, una pregunta. ¿Lograste averiguar si él realmente era fanático de Liverpool? Parece que no tenía mucha onda con la pelota. Ninguno de los cuatro, quizás un poquito, George Harrison, pero él con el fútbol y con las costumbres más o menos sociales, él no tenía mucha onda. Especialmente... Porque hay una leyenda también ahí, Peter. ¿Ya? ¿Tú cachai a George Best? Sí. Ya. Dicen que él fue el único quinto Beatles reconocido. Sí. Él fue no, sí, él era, yo creo que había onda ahí, pero John Lennon no tenía onda con las cuestiones, además de la música, con las manifestaciones sociales como tal. Como oye, Peter, se me ocurrió una idea. Podríamos hacer un especial de futbolistas buenos para el mambo. Ahí tenemos. Sí. Tenemos. Hay harto. Ahí no. Pero oye, vamos a hablar futbolistas buenos para el mambo, pero. Buenos para la pelota también. Eso. Sí, mira que buenos para el mambo y malos para la pelota. El Oli. Y el barrilete. El Potter. Y el Potter. ¿Ah? Pero podríamos hacer un día, pero sí. así como lo hemos hecho. 3 tú, 3 yo. ¿Ya? ¿Te parece, loco? Ya, pues barrilete. Ahí la dejamos. Eso fue más o menos John Lennon. Y bueno, y no sé, pues quizás darle las gracias a Pink Floyd por la influencia que tuvieron en ellos, porque de alguna forma los empujaron a ser más atrevidos en su música. Sí. Y bueno, el rock es así. Desgraciadamente muchos de los buenos músicos y tipos de rock han tenido pasos veloces, y eso es lo que nos fue diferente con John Lennon. Sí. Ya hablamos por ejemplo, de lo que pasó con Kurt Cobain, ya hemos hablado mucho de cómo estas velas se apagan rápido en el viento, intentando parafrasear la carta de Kurt Cobain, pero es una pena. Yo te vuelvo a insistir lo que te dije hace un tiempo atrás. Hubiese preferido no tener la leyenda, pero tener al artista al lado. Exactamente. Y también nos pasó con Víctor Jara y por otros motivos con Víctor. Exactamente. Y en otra dimensión también está, por ejemplo, la Amy Winehouse, está Jim Morrison y así. Jimi Hendrix. También Jimi Hendrix. Y todo esto creo que fue esto último a los 27 años. Sí, pues, todo eso a los 27, el club de los 27 que se llama. Peter, ¿vamos a ponerle la agüita a la aceituna? Vale, y ahí nos juntamos a la segunda mitad, a hacer el misceláneo y empezar a hacerle el expediente del que puede ser el nuevo entrenador de la Roja Lindiquería, Barrilete. Oye, en el segundo tiempo te tengo que contar que me han llegado currículum. ¿Te han llegado currículum para el show? Sí, me han llegado currículum. Sí, mira que tenemos que hacer
el casting para el año 2021. Sí, porque como el Dieguito se nos fue, hay que traer a Crear otros personajes. sí. Así que ahí en el segundo tiempo te cuento. Ya, Barrilete, dale. Dale, Ya, ¡dale un Barrilete. ratito! Come together.